En 1979, un hombre que se creía indestructible miró directamente a los ojos de su destrucción y comprendió que había cometido el error más grande de su existencia. Idi Amin Dada, el tirano que convirtió a Uganda en un infierno en la tierra, estaba a punto de descubrir que hasta los demonios más poderosos pueden ser derribados por su propia soberbia. Si quieres descubrir cómo uno de los dictadores más despiadados de África perdió absolutamente todo en cuestión de días, quédate hasta el final de este video. Y ya que estamos hablando de historias que cambiaron para siempre el destino del continente africano, dale like si tú también quedas fascinado con estos relatos históricos que pocos se atreven a contar. Kampala, Uganda, 1971. Las calles que antes resonaban con la risa de los niños, ahora temblaban bajo el estruendo de las botas militares. En tan solo unos meses, toda una nación se había convertido en el patio de juegos personal de un hombre cuya sed de poder solo era superada por su sed de sangre. Idi Amin Dada no era simplemente un dictador más, era un depredador que transformó un país entero en su cazadero personal. Pero para comprender el error fatal que lo llevaría a la ruina, debemos remontarnos al origen de esta historia macabra. Amin no nació siendo un demonio. Se forjó a través de una mezcla explosiva de brutalidad colonial, ambición descontrolada y una psicopatía que se manifestaría de maneras inimaginables. Nacido en una familia musulmana del norte de Uganda, Amin creció en un entorno donde la violencia era el idioma universal. Cuando se enlistó en el ejército colonial británico en 1946, los oficiales rápidamente se dieron cuenta de que habían encontrado a alguien excepcional, no por su inteligencia o capacidad de liderazgo, sino por su aterradora habilidad para ejecutar órdenes sin cuestionarlas, sin importar qué tan brutales fueran. Era el soldado perfecto para las misiones más sucias del imperio. Durante la rebelión de los Mau Mau en Kenia, Amin se ganó una reputación que haría retroceder hasta a veteranos de guerra. No se conformaba con matar rebeldes, los torturaba, los mutilaba, convertía cada ejecución en un espectáculo de horror. Los británicos estaban encantados. Habían encontrado a su perro guardián ideal. Pero los perros guardianes, cuando crecen demasiado, se vuelven contra sus amos. En 1962, Uganda logró su independencia y Milton Obote tomó el poder. Amin, ahora un coronel respetado, parecía el soldado leal perfecto. Obote no podía estar más equivocado. Mientras el presidente se ocupaba de política y diplomacia, Amin estaba tejiendo una red de lealtad absoluta dentro del ejército. Cada ascenso, cada favor, cada orden estaba calculada para un único propósito: el poder total. La paciencia de Amin duró 9 largos años. En enero de 1971, mientras Obote participaba en una conferencia en Singapur, Amin ejecutó uno de los golpes militares más rápidos y efectivos de la historia africana. En menos de 24 horas, Uganda tenía un nuevo líder. Lo que nadie se imaginaba era que también había encontrado a su verdugo. Los primeros meses del gobierno de Amin fueron casi normales. Prometió elecciones, habló sobre desarrollo, hasta sonrió para las cámaras internacionales. Pero detrás de esa fachada, algo siniestro se estaba gestando. Amin estaba probando límites, viendo hasta dónde podía llegar antes de que alguien lo detuviera. La respuesta fue muy, muy lejos. La primera señal de lo que se avecinaba ocurrió en julio de 1971. Amin ordenó la ejecución de todos los soldados del ejército que pertenecían a las etnias Acholi y Lango, las mismas etnias de su predecesor Obote. No fueron solo algunos soldados, fueron miles. Hombres que habían servido lealmente al país fueron llevados a los cuarteles, masacrados y sus cuerpos arrojados a fosas comunes. Pero esto era apenas el aperitivo. En agosto de 1972, Amin hizo el anuncio que conmocionaría al mundo. Todos los asiáticos, entre 55.000 y 80.000 personas, tenían 90 días para abandonar Uganda. No importaba si eran ciudadanos ugandeses, si sus familias habían vivido ahí por generaciones, si eran dueños de negocios que sostenían la economía local. Amin había decidido que ellos eran el problema de Uganda, y su solución era simple: expulsión total. El mundo observó horrorizado mientras familias enteras eran obligadas a abandonar todo: hogares, negocios,
recuerdos de toda una vida. Muchos fueron golpeados, violados, asesinados durante el proceso. Amin no solo les robó sus propiedades, las repartió entre sus seguidores como premios por su lealtad. La comunidad internacional protestó, impuso sanciones, condenó. Amin se rió. Había descubierto algo poderoso. Mientras más lo odiara el mundo, más fuerte se sentía. Cada condena internacional era combustible para su megalomania creciente. Y fue en ese momento que Idi Amin cruzó la línea entre dictador y bestia. Las ejecuciones se volvieron más frecuentes, más elaboradas, más públicas. Amin ya no se conformaba con solo matar. Quería que toda Uganda supiera que él podía hacer lo que fuera con cualquier persona en cualquier momento. Ministros fueron ejecutados en reuniones de gabinete. Soldados fueron obligados a matarse entre ellos como entretenimiento. Mujeres fueron violadas frente a sus esposos, antes de que ambos fueran asesinados. Pero lo más escalofriante era que Amin parecía genuinamente disfrutarlo. Se reía durante las ejecuciones, hacía bromas sobre los cadáveres, y existen reportes, nunca completamente confirmados pero persistentes, sobre prácticas que desafían cualquier sentido de humanidad. Uganda se había convertido en el reino personal de un psicópata con poder absoluto. Los números son difíciles de comprender. Se estima que aproximadamente 300.000 civiles fueron asesinados durante el régimen de Amin. Para un país con menos de 10 millones de habitantes, esto significa que una de cada 30 personas fue ejecutada por orden directa del presidente. Pero Amin había desarrollado algo aún más siniestro que la violencia, un culto a la personalidad que desafiaba toda lógica. Se autoproclamó Su Excelencia, Presidente Vitalicio, Mariscal de Campo, Al-Haji, Dr. Idi Amin Dada, conquistador del Imperio Británico, vencedor del Imperio Británico en África en general y Uganda en particular. Hacía afirmaciones cada vez más grandiosas sobre sí mismo. Decía que tenía visiones divinas. Llegó al punto de declarar que era el último rey de Uganda. La paranoia de Amin crecía junto con su megalomanía. Veía enemigos por todas partes, en sus propios ministros, en sus generales, incluso en sus esposas. Una de sus esposas, Kai Amin, fue encontrada muerta y descuartizada después de intentar abandonarlo. Oficialmente, fue un accidente automovilístico. Extraoficialmente, bueno, Amin tenía un patrón cuando se trataba de personas que lo desafiaban. Pero había algo que Amin no percibía mientras construía su imperio de terror. Estaba creando enemigos mucho más peligrosos de lo que imaginaba. No solo dentro de Uganda, sino en los países vecinos que observaban con horror creciente, especialmente en Tanzania. Julius Nyerere, presidente de Tanzania, había observado en silencio mientras Amin transformaba Uganda en un matadero. Nyerere era todo lo que Amin no era: intelectual, diplomático, respetado internacionalmente. Había ofrecido refugio a miles de ugandeses que huían del terror de Amin. Pero Nyerere tenía límites, y Amin estaba a punto de sobrepasarlos de manera espectacular. En 1978, la economía de Uganda estaba en colapso total. La expulsión de los asiáticos había destruido el sector comercial. Las ejecuciones constantes habían eliminado a cualquier persona con conocimiento técnico. La agricultura estaba abandonada porque los campesinos tenían miedo de salir de sus hogares. Uganda, que una vez fue llamada la perla de África, se había convertido en un estado fallido. Pero en lugar de intentar resolver los problemas internos, Amin hizo lo que los dictadores desesperados siempre hacen. Buscó un enemigo externo al cual culpar, y eligió al peor enemigo posible. El 10 de octubre de 1978, Amin cometió el error que sellaría su destino. Invadió Tanzania. La justificación oficial era ridícula. Alegaciones de que Tanzania estaba apoyando a rebeldes ugandeses. La verdad era que Amin necesitaba una victoria militar para restaurar su imagen de hombre fuerte. Creía genuinamente que su ejército de matones mal entrenados podría derrotar fácilmente a las fuerzas tanzanas. Nunca hubo un cálculo tan equivocado en la historia militar africana. La invasión inicial fue un desastre. Las tropas ugandesas, acostumbradas a aterrorizar civiles desarmados, descubrieron que pelear contra soldados reales era completamente diferente. Avanzaron algunos kilómetros en territorio tanzano, saquearon algunas aldeas y luego
se detuvieron. No tenían idea de qué hacer después. Nyerere, que había pasado años tratando de resolver la situación diplomáticamente, finalmente decidió que había llegado el momento de acabar con Amin de una vez por todas. Pero fue más inteligente. En lugar de solo repeler la invasión, transformó la guerra en una cruzada de liberación. Nyerere reunió no solo al ejército tanzano, sino también a miles de exiliados ugandeses que habían estado esperando esta oportunidad durante años. Ex soldados de Obote, sobrevivientes de las masacres de Amin, familias enteras que habían perdido todo. Todos se unieron a lo que se conoció como el Ejército de Liberación Nacional de Uganda. En noviembre de 1978, la contraofensiva tanzana comenzó, y fue devastadora. Las tropas de Amin, que parecían tan temibles cuando masacraban civiles, se desintegraron completamente cuando enfrentaron un ejército real. Los soldados desertaron en masa. Los oficiales abandonaron sus unidades. En cuestión de semanas, lo que Amin pensaba que sería una guerra rápida, se transformó en una desbandada humillante. Conforme las fuerzas tanzanas avanzaban hacia Uganda, algo extraordinario sucedió. La población ugandesa no solo recibió a los invasores como libertadores, se les unió. Aldeas enteras se levantaron contra las guarniciones de Amin. Los soldados ugandeses comenzaron a rendirse en masa o simplemente cambiar de bando. Amin, que había pasado 8 años creyéndose invencible, de repente se encontró comandando un ejército fantasma en un país que lo odiaba. En diciembre de 1978, las fuerzas tanzanas cruzaron la frontera ugandesa. Amin ordenó resistencia hasta la muerte. Sus comandantes se rieron en su cara y huyeron. Prometió recompensas fabulosas para quien peleara. No quedó nadie para escucharlo. La capital Kampala, que una vez tembló de miedo al escuchar su nombre, ahora veía carteles de Amin siendo quemados en las calles. Las estatuas erigidas en su honor fueron derribadas. El palacio presidencial, donde tantos horrores habían sido cometidos, fue abandonado hasta por los guardias. El 11 de abril de 1979, menos de 6 meses después de iniciar su guerra victoriosa, Idi Amin huyó de Uganda como un perro con la cola entre las patas. Escapó por poco de ser capturado, llevando solo algunas maletas y un puñado de seguidores leales. El hombre que se proclamaba inmortal, que afirmaba tener el apoyo divino, que prometió gobernar Uganda para siempre, fue derrotado en meros meses por un error de cálculo devastador. Pero la verdadera ironía de la historia de Amin no terminó con su huida. Logró asilo en Libia, después se mudó a Arabia Saudí, donde vivió cómodamente hasta su muerte el 16 de agosto de 2003. Mientras tanto, Uganda tardó décadas en recuperarse de los traumas que él había infligido. Las fosas comunes fueron abiertas, revelando horrores que conmocionaron incluso a investigadores experimentados. Huesos de niños mezclados con huesos de adultos. Evidencia de tortura que desafía toda descripción. Familias enteras exterminadas por crímenes que existían solo en la mente enferma de un dictador. Uganda perdió una generación completa de intelectuales, empresarios, líderes comunitarios. Personas que podrían haber construido un país próspero fueron asesinadas por paranoia y sadismo. El impacto económico duró décadas. El trauma psicológico persiste hasta hoy. ¿Y el error que causó todo esto? Arrogancia pura y simple. Amin creyó en su propia propaganda. Realmente pensó que era invencible, que podía hacer cualquier cosa sin consecuencias, que el terror que inspiraba en Uganda se traduciría automáticamente en poder militar real. Confundió terror doméstico con fuerza internacional. Más importante aún, subestimó completamente la determinación de un líder como Julius Nyerere, quien había decidido que algunos males son demasiado grandes para ser tolerados. La historia de Idi Amin es un recordatorio sombrío de cómo el poder absoluto puede transformar a un ser humano en algo monstruoso. Pero también es una lección sobre cómo incluso los tiranos más brutales pueden ser derrotados cuando enfrentan resistencia organizada y determinada. Uganda hoy es un país completamente diferente. Aún enfrenta desafíos, como cualquier nación en desarrollo, pero nunca más ha vivido bajo el yugo de un dictador como Amin. La memoria de esos 8 años de horror sirve como recordatorio constante de por qué la democracia y los derechos humanos no son lujos, son necesidades absolutas.
Y Idi Amin murió de insuficiencia renal en un hospital saudí, rodeado no de súbditos aterrorizados o seguidores leales, sino de enfermeras pagadas y médicos que lo trataban como un paciente anciano más. El hombre que una vez aterrorizó a una nación entera, terminó sus días como una reliquia olvidada de una era que el mundo prefiere olvidar. Si llegaste hasta aquí, es porque entiendes la importancia de conocer estas historias que moldearon África y el mundo. Dale like si este relato te impactó. Suscríbete al canal, porque tenemos muchas más historias fascinantes y perturbadoras de la historia africana por contar. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué aspecto de la historia de Idi Amin más te impactó? ¿Su brutalidad, su arrogancia o la rapidez con que fue derrotado? La historia de África está llena de personajes complejos, de héroes y villanos, de tragedias y triunfos que el mundo necesita conocer. Y nosotros estaremos aquí, cada semana, trayendo estas narrativas que son mucho más fascinantes que cualquier ficción.